En las elecciones de Ecuador que tuvieron lugar el domingo pasado, en esta segunda vuelta electoral para definir presidente, se impuso Guillermo Lasso con el 52,36% de los votos. Por el otro lado, Andrés Arauz, el candidato del correísmo, llegó al 47,64%, es una diferencia de 420.000 votos. Ese es el panorama que se abre ahora en Ecuador, con el banquero Guillermo Lasso ocupando el poder ejecutivo. Para analizar un poco esta situación, es que estamos en comunicación con Andrés Chiriboga. Él es sociólogo económico, y empiezo por preguntarte, bueno, un poco qué lectura están haciendo desde el correísmo, qué lectura están haciendo desde el círculo más cercano de Andrés Arauz sobre la victoria de Lasso. Bueno, algunas hipótesis, algunas lecturas sí se están haciendo de este resultado que efectivamente es sorpresivo. Hay algunos territorios muy específicos donde la derrota es bien, bien importante, como por ejemplo en la ciudad capital, en Quito, en la provincia de Pichincha. Se veía este problema ya entre la primera y segunda vuelta. Los resultados de primera vuelta fueron un resultado dividido, pero que para la segunda vuelta, de acuerdo a las encuestas, no pintaba bien para el candidato del correísmo. Entonces se concentraron muchas energías en tratar de capturar el voto de la ciudad de Quito y no se pudo. La pérdida en Quito fue bastante estrepitosa. Una de las hipótesis que se están esgrimiendo es que el sentimiento anticorreísta, centrado alrededor de la figura del expresidente Rafael Correa, eh, fue excesivamente fuerte, y sobre todo en las clases populares quiteñas, porque en las clases medias y altas, la propuesta de Guillermo Lasso, una propuesta neoliberal de desregulación de los mercados, de favorecer a los grandes capitales, puede tener hasta un cierto sentido con las clases los grupos económicos, y con las clases medias altas que de todas maneras tienen este imaginario, ¿no? De la empresa, de queremos ser como los grandes empresarios y demás. Pero en las clases populares, como por ejemplo en el sur de la ciudad y en la periferia de la ciudad, fue realmente sorprendente. Y la hipótesis que se esgrime ahí es que la situación económica de las personas, que es una combinación de la situación económica del mundo, del impacto de la pandemia, eh, se combina con las malas decisiones económicas del gobierno de Lenín Moreno. Pero ¿cuál es la lectura de la gente en su cabeza? Lenín Moreno fue el candidato de Correa. Entonces, no está una cosa que quizá para quienes hacemos análisis político es evidente, que Lenín Moreno le dio un giro de 180 grados a la política pública con respecto a lo que había hecho Correa en el imaginario de la gente. Y esto es algo que la campaña de Lazo exacerbó, tratando de construir una identidad entre Correa, Moreno y el candidato Arauz. En el imaginario de la gente, ¿no es cierto? Moreno pudo haber hecho un montón de cosas y sigue haciendo cosas desastrosas para la economía, pero eso es culpa de Correa, ¿no es cierto? Porque hay una suerte de continuidad, porque fue el candidato de Correa, entonces Correa tiene que cargar ese tipo de culpas, eso está muy presente en el imaginario de la gente. Por otro lado, los medios de comunicación y la propia campaña de Guillermo Lasso, al parecer fueron muy exitosos en posicionar la figura de Correa como el candidato de la corrupción y el candidato del autoritarismo. Pero por otro lado, existió en la Sierra Centro, en las provincias de la Sierra Centro, una votación, un voto nulo bien importante, por sobre el histórico que hemos tenido en el Ecuador. Estamos hablando de 17% de voto nulo, cuando el histórico está alrededor de 11, 12%. Ahí fue importante, yo creo que esto hay que analizarlo un poquito más, pero el movimiento indígena, a través de su brazo político, el partido Pachacuti, que apoyaron a Yacu Pérez en primera vuelta, han tenido algunas posiciones críticas respecto al propio Yacu Pérez, respecto al candidato Arauz, respecto al candidato Guillermo Lasso. Su posición fue lo que les llamaron un nulo ideológico, es decir, votamos nulo porque no estamos de acuerdo con ninguno de los candidatos. Y al parecer ese nulo ideológico tuvo un impacto tremendamente importante. Y un último factor que es importante poner a consideración es que hubo un ausentismo bastante importante, seguramente relacionado a la situación de la pandemia, quizá al desaliento de algunas personas a ir y votar, más allá de que el voto para gran parte de la población ecuatoriana es obligatorio, pero donde hay voto facultativo, posiblemente la gente decidió no ir a votar. Yo creo que es una cosa que hay que explicarla adecuadamente. Recién me pareció muy interesante que marcaste lo que une a Lasso con Moreno, en este caso en lo que fue la ley humanitaria, y cómo el bloque de Lasso apoyó esa ley humanitaria que generó, como vos decías, tanto desempleo. Bueno, preguntarte qué es lo que espera económicamente a la sociedad ecuatoriana ya con Lasso en la presidencia. Mira, yo pienso que en lo que va a ser Guillermo Lasso hay que hacer una distinción entre dos cosas. Uno,
su propuesta económica de siempre. Esta es la tercera candidatura de Guillermo Lasso. La tercera fue la vencida, digamos, accedió finalmente a la presidencia, pero constantemente él ha puesto sobre el escrutinio público la posibilidad de establecer un modelo económico muy favorable a la liberalización del mercado, a la facilitación de la salida de capitales, bueno, dirá de los flujos de capitales para que venga inversión, pero digamos asimismo facilitando la salida de capitales por parte del sector financiero. Claramente una visión respecto a generar trabajo, pero generar trabajo precario, favoreciendo sobre todo a los grandes empresarios que ven la capacidad de generar, de maximizar sus utilidades en la explotación del mercado del trabajo. Eh, una posición muy favorable a la liberalización de las tasas de interés, que es un tema que está en ciernes, está discutiéndose de hecho ahora mismo en la Asamblea, es un tema que lo puso sobre la mesa el presidente Moreno. Esa en términos generales es la visión de la economía que tiene Lazo, que siempre ha tenido, que está en su ADN, digamos. Él, digamos, es, si quieres, hasta cierto punto coherente con el hecho de que él es el dueño del segundo banco más grande del país y la visión que tiene para la economía en buena medida traslada los intereses de la banca privada hacia la política económica. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el transcurso de la segunda vuelta electoral de esta campaña que acabamos de vivir, Lazo ha hecho unos cambios camaleónicos en su discurso, ha ofrecido un montón de cosas a ciertos sectores para tratar, yo diría infructuosamente, de acercarse a ellos, al sector de las mujeres, a los sectores LGBTI, etcétera, a los sectores más empobrecidos, ¿cierto? Cambia su discurso cuando su visión normalmente es de precarización del trabajo, habla de incrementar el salario, digamos, ya al final de la campaña, eh, posiciona sobre la mesa algunos discursos incluso contradictorios, una serie de propuestas de obras, de políticas públicas que normalmente requerirían un importante esfuerzo del Estado en términos de capacidad, en términos de recaudación de impuestos, en términos generales, una capacidad fiscal importante, mientras de la mano habla del desbaratamiento del Estado, de la deconstrucción del Estado, que hay que reducirle el tamaño. En las primeras declaraciones de estos días, ya como presidente electo, justamente está hablando de eso. Entonces sí, hay que reducir al Estado. Habla, por ejemplo, de importantes eliminaciones de entidades públicas como el Ministerio de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología que tenemos en el país. Dice, hay que eliminarlo. Vamos a una liberalización del mercado de las universidades, porque esa es la visión que tiene para el sector universitario. No habría impulso público para la investigación. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Digamos, si está hablando de una serie de obras, de una serie de propuestas de campaña que requieren un esfuerzo fiscal y una reconstrucción del Estado, pero mientras realmente ya se va sincerando y dice, miren, a mí el Estado no me interesa, aquí tiene que ser el emprendimiento público y la empresa privada que se haga cargo de las cosas, creo que existen poquitas esperanzas de que efectivamente ese plan de gobierno maquillado, pintado de colores que lo hizo en las últimas semanas, efectivamente se cumpla. Veremos qué pasa efectivamente con este Guillermo Lasso, Perfecto. con este gobierno de Guillermo Lasso serán los primeros meses, los primeros 100 días, efectivamente, qué modelo económico pone en marcha y si agudiza finalmente las contradicciones y las inequidades, yo creo que va a tener posiblemente una fuerte resistencia popular. Ahí es importante lo que te decía al inicio, la Claro. constitución de un bloque popular organizado que le diga a este gobierno, si es que empieza a tomar decisiones que no le son favorables a las mayorías, que de alguna manera exprese su malestar a través de los canales institucionales, para eso también está la Asamblea, hay otros canales, pero por supuesto en las calles a través de la movilización pacífica y la protesta social, que es un derecho que está establecido en nuestra Constitución. Antes, en la previa a esta charla, hablábamos de lo que era el apoyo, y lo mencionaste recién, lo que era el apoyo de ciertos sectores del trabajo. Tal vez la pregunta que uno se hace es que al correísmo durante estos 4 años y tal vez durante la presidencia de Rafael Correa, tal vez le faltó estrechar más los lazos con estos sectores, con organizaciones sociales, ¿no? Con un movimiento más movilizado en las calles para poder llevar adelante todo esto que vos decís, ¿no? Para separar a Moreno de Correa, para separar a Arauz de Moreno, para lograr justamente oponerse de una manera más fuerte a lo que fueron esas medidas de Lenín Moreno, y me parece que también con el sector indígena hay ahí también una división muy importante que, bueno, sabemos que hay puntos en común entre el correísmo y el sector indígena, ni hablar de la constitución de Ecuador, el Estado plurinacional. Sin embargo, da la sensación de que eso, si esa unión no logra hacerse de una manera más cercana,
es utilizada por los sectores de la derecha. No sé qué pensar respecto de estos puntos. Con respecto a lo que tú decías, las organizaciones sociales, creo que hubo un ejercicio de subsanar ciertas heridas, de un nuevo acercamiento, un reacercamiento, gracias a la figura de Andrés Arauz. Sin embargo, es posible que el tiempo haya quedado muy corto. No fue suficiente para efectivamente construir una cuestión, digamos, un frente electoral. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con las comparaciones entre países, pero digamos, hablar del frente que constituyeron en Argentina o que se ha constituido en otros países, donde las fuerzas del campo de lo popular, del progresismo, efectivamente constituyen una fuerza con capacidad de éxito electoral, no se dio, digamos, se quedó corto. Y la esperanza que yo tengo y que muchas personas tienen es que efectivamente esto haya sido solo el inicio justamente de esa constitución, de una reconstitución de un frente popular, de un frente de fuerzas populares que podrían disputar las elecciones en los próximos años. El discurso de cierre de Andrés Arauz es muy decidor en ese sentido, ¿no? Se planta firme, reconoce la derrota como una persona de bien, de manera muy seria, y dice, bueno, este es el inicio. Hemos aglutinado una serie de cosas y es un traspié electoral, pero podría ser el inicio de algo mucho más fuerte. Se vienen tiempos muy, muy difíciles con lo que propone Guillermo Lasso, sobre todo en materia económica, eso te iba a pero la preguntar. posibilidad de que haya un bloque popular que critique y que si es necesario le ponga contra las cuerdas al gobierno, creo que será fundamental en los años por venir, que van a ser durísimos para el país. Andrés, última pregunta que tiene que ver con la dolarización, algo que para nosotros, siempre que miramos Ecuador, nos hace mucho ruido, porque la propuesta dolarizadora en la Argentina es el fantasma de la ortodoxia, digamos, es el fantasma de los economistas más ligados con, bueno, la derecha, justamente, ¿no? Entonces la pregunta sería, y esto es un poco lo que nos llama la atención, que aún el progresismo, el partido de Rafael Correa, sostiene la necesidad y se vio muchas veces en esa posición de Andrés Arauz de tener que subrayar que ellos van a mantener la dolarización. Preguntarte por qué es esto y hasta qué punto esa dolarización no facilita hoy que las políticas de la derecha se vehiculicen de una manera tan sencilla. Bueno, lo que nosotros tuvimos en estas elecciones que acaban de pasar fueron como dos visiones de cómo administrar la dolarización. La visión de Andrés Arauz y del progresismo, que primeramente da cuenta de que la dolarización culturalmente está tremendamente arraigada en el país, que ha tenido además algunos efectos económicos positivos, en efecto, la reducción de la inflación, luego de la grave crisis que vivimos a final de los años 90, pero con un entendimiento de que la dolarización per se no es buena. O sea, la dolarización, sin importar las condiciones, no es necesariamente buena para el país. Hay que cuidar la dolarización, hay que administrarla bien. La dolarización funciona básicamente con dólares en la economía ecuatoriana, favoreciendo que ingresen, ¿no es cierto?, a través de las inversiones, de las remesas, del turismo, etcétera, cuidando que circulen adecuadamente y rápidamente en la economía y evitando que salgan en exceso. Esa es la clave de la dolarización. Evidentemente hay unas restricciones, ¿no? Es la principal herramienta de política monetaria y de política económica el tener una propia moneda. Sin embargo, una administración inteligente de la dolarización te permite manejar este esquema monetario en términos saludables, que además es un esquema monetario que está muy arraigado en la cabeza de la gente, en sus prácticas culturales, ha dado certeza, efectivamente, ha reducido la inflación, pero hay que cuidarla, no hay que dejarla a la deriva del mercado, que es en cambio la propuesta de Guillermo Lasso. A la dolarización, a los dólares hay que dejarles libres, ¿no es cierto? Él lo que dice es, si es que liberamos los controles del mercado, de los mercados financieros, lo que va a pasar es vamos a facilitar que vengan inversiones, que vengan dólares de la economía. Pero eso es la mitad de la historia, porque la otra mitad es que si liberas todas las restricciones o las protecciones que actualmente tenemos para la dolarización, lo que va a pasar es que los dólares también van a salir y posiblemente salgan en mayor cantidad de los que entren. Y ese fenómeno ya lo conocemos nosotros en Ecuador, lo conocen ustedes en Argentina. En Ecuador además tenemos un fenómeno de fuga de capitales bestial. Entonces, yo me pregunto si en este esquema liberalizado de libre flujo de dólares de la economía hacia y desde el Ecuador, efectivamente, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a traer sus dólares de vuelta? ¿O más bien van a sacar más dólares de la economía? Y eso sí pondría en peligro la dolarización. Ya sabemos cómo opera el sistema financiero privado, los grandes bancos, los grandes capitales, lo que siempre van a buscar son los mayores beneficios, incluso si son beneficios especulativos.
y por otro lado, evitar el pago de sus contribuciones de impuestos en el país, pues, básicamente lo que va a pasar es que en buena parte de los dólares van a salir de la economía y ahí sí, el país va a tener que lidiar con una crisis muy, muy complicada, porque la dolarización ahí no estaría en una situación saludable. Y sí es una preocupación que tenemos bastante importante en función de la cabeza de Guillermo Lazo en términos de política económica. Que como te digo, es trasladar un poco el interés del banco privado, que lo que quiere es tomar los dólares de sus depositantes, porque ni siquiera son sus dólares, y tener toda la capacidad de poner esos dólares en Miami, en las Islas Caimán, en Panamá, donde Guillermo Lazo de hecho tiene un banco. Entonces es una situación bastante, bastante preocupante lo que se viene para la economía ecuatoriana. No tengo ningún buen presagio. Como te digo, ¿qué oxígeno puede tener Guillermo Lazo? Quizá un fuerte apoyo de organismos multilaterales, del FMI, el Banco Mundial, que le den algo de recursos para empezar a completar su programa de vacunación, para colocar algo de subsidios, pero si por el otro lado todo el resto de la política económica está enfocada en la liberalización de los capitales, seguramente en poco tiempo vamos a tener una situación muy, muy complicada. Ojalá me equivoque por el bien del país, pero si no me equivoco, la respuesta tiene que ser justamente un bloque popular de la sociedad civil organizada, de personas que incluso, de organizaciones que decidieron darle apoyo a Lazo por rechazo a la figura de Correa o del correísmo, pero que deberán saberse organizar coherentemente alrededor de las reivindicaciones y de las preocupaciones que yo pienso que nos juntan claramente a una mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que no necesariamente se reflejó en las urnas este pasado domingo.